Iván Vladimir Mesa nos va a dar la charla de minería de datos no estructurados. El doctor Iván Vladimir Mesa es investigador asociado al Departamento de Ciencia de la Computación del IMAS. Él es ingeniero en computación por parte de la UNAM en México y también tiene una maestría y un doctorado en la Universidad de Edimburgo. Sus áreas de especialidad comprenden procesamiento de lenguaje natural, aprendizaje automático, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y también en particular el tema de procesamiento de lenguaje natural es uno de los tópicos de interés. Deep Learning para lenguaje y también generación narrativa para robots, que es otra de las áreas de especialidad del doctor Iván Mesa. Y bueno, pues queda con ustedes el doctor. Adelante. Gracias. Aquí tengo este. Buenas tardes a todos. Cuando escogí el título, estaba tratando de ser muy listo y dije, como es ciencias de datos, van a estar hablando de tablas, bases de datos, pero los colegas, como están en la frontera del conocimiento, están en la frontera de la investigación, pues también nos han estado hablando de problemas que involucran datos no estructurados, ¿sí? Entonces, mi plan se vino para abajo. Y de todas formas, la idea de la plática es presentarles unos proyectos que no son pensados tan naturalmente como del área de ciencias de datos, como un poco más esotéricos en ese aspecto. Y la idea es resaltar el aspecto de cómo procesamos los datos y qué hacemos con respecto cuando no hay una correspondencia tan fácil con lo que estamos acostumbrados de forma un poco más matemática y definida. Entonces, antes necesito platicarles que lo que les voy a presentar no es algo que yo he hecho solito, es un trabajo con un montón de gente en diferentes capacidades. Estos son los que de alguna forma tienen que ver con el trabajo y que son más directos conmigo, pero detrás de ellos también hay otros equipos y más personas. De este lado tenemos como a colaboradores investigadores y de este lado a estudiantes que han estado trabajando. Creo que hay un estudiante aquí que recibió el mail de que los obligó a venir. Entonces, mis intereses de investigación están en dos áreas grandes, en términos generales, el lenguaje que hablamos los humanos, es algo que me interesa bastante, y del otro lado, la inteligencia artificial. Esas son las dos cosas que unen a los proyectos que vamos a estar viendo. La pregunta del millón es, ¿qué es lo que está ahí en medio? Pareciera que no fuera tan natural esta unión de lenguaje e inteligencia. ¿Y qué hay en esta intersección? Le podemos aplicar un hashing, ¿no? Para ver que caen en la misma celda. No hay nada. No, en realidad tenemos de la inteligencia artificial, lo que me enfoco, al igual que varios de los colegas, es el aprendizaje automático y recientemente, estamos ahora sí profundizando en el aprendizaje profundo. Ahorita vamos a ver de qué se trata. La minería de datos con el trabajo que hemos estado haciendo con Gibran y también, como mencionaron, algo de robótica. Y por el otro lado, con respecto al lenguaje, mi especialización es con procesamiento de lenguaje natural y estamos trabajando con aspectos de redes sociales, voz y audio, traducción automática, agentes conversacionales. Entonces, como les decía, generalmente cuando estamos en el tema de ciencia de datos, los datos son un poco ordenados, los que llamamos estructurados, vienen en bases de datos, en matrices, los podemos poner en vectores, o existen tablas, todos estos conceptos que nos dicen están ordenados, a lo mejor no están completos, pero hay una estructura que define qué es lo que son. Nuestro objeto de estudio, los ejemplos, el ítem, como le quieran llamar. Y por otro lado tenemos los datos no estructurados, que son todos los que no son lo anterior, ¿no? No están bien ordenados y son un desastre. En mucho de lo que han visto hoy, que les han platicado, son datos no estructurados. Los ejemplos del lenguaje, el lenguaje es el
nuestro ejemplo favorito de datos no estructurados son documentos que están ahí, no los tenemos en basecitas, no sabemos qué están diciendo, qué es lo que dicen, qué relaciones están estableciendo, entonces los consideramos no estructurados. Entonces, lo que queremos hacer es que tenemos muy buenas técnicas para tratar datos estructurados y lo que tenemos son un montón de datos no estructurados, entonces tenemos que encontrar una forma de pasar los no estructurados a estructurados. Y básicamente es el problema de la cuadratura del círculo. Y tenemos varias opciones, podemos hacer transformaciones de nuestros datos para hacerlos un poquito más presentables a nuestros algoritmos. Podemos aproximar los datos, que es un poco los ejemplos que nos dio Gibran. Y también tenemos cierto oficio, cierta experiencia como científicos de datos y que también se les conoce como ciertas mañas para agarrar los datos no estructurados y pasarlos. Entonces voy a platicar un poco de las transformaciones, de las aproximaciones y de las mañas que hemos desarrollado. Entonces, Gibran ya les platicó de MinHash, les adelantó mi slide que preparé. Estamos trabajando con hacer lo que les presentó Gibran, pero en 15 idiomas. Como les comentó Gibran, la idea es bajamos 15 Wikipedias del Internet. Suena muy difícil, pero es bastante fácil. Wikipedia hace disponible todos los textos, nada más se le pica y se baja la Wikipedia. Lo que es un poquito más difícil es lo que les mencionaba Gibran, de hacer coincidir qué documento es la traducción de qué artículo está en dos idiomas y corresponden al mismo. Porque los datos estructurados de la Wikipedia están todo un rollazo, entonces hay que cargar librerías y estar buscando los archivitos y estarlos alineando. Pero pues es cuestión de trabajar una semana y se tiene el sistema y podemos bajar 15 Wikipedias. Y esta es una colaboración que estamos desarrollando con alumnos del laboratorio de IPN en París 13. Y la idea es que ellos estuvieron trabajando los datos, estuvieron aprendiendo y haciendo una interfaz. Y mientras eso también nos obligó a nosotros a avanzar en esta dirección. Entonces, en este caso, los datos son grandes colecciones de texto. No tenemos esta estructura. Cada palabra es una dimensión, ¿sí? Entonces pueden imaginar que tenemos un documento sobre los transformers y cada palabra que ocurre la consideramos una dimensión en un vector. Todo el vocabulario de nuestra Wikipedia define ese espacio vectorial donde cada palabra representa un vector, una dimensión diferente, ¿sí? Entonces, como decía Gibran, tenemos un espacio dimensional de 1 millón de dimensiones que tenemos que trabajar. Este es más o menos, cuando trabajamos con datos, cuando trabajamos con texto, es el tamaño de las dimensiones, son muy grandes y además nuestros vectores son muy dispersos. Tenemos que en los artículos de Transformers ocurren a lo mejor 100 palabras, mientras que el otro millón, 999.999, me pasé uno, 99, son ceros, ¿sí? Entonces son muy dispersos y tenemos que trabajar con esos. De todas formas, podemos hacerlo. Aquí está la genialidad de la propuesta de Gibran, que es decir, no vamos a hacer el análisis sobre los artículos, vamos a hacerlo sobre las palabras. Entonces hacemos la inversión, hacemos una transformación sobre nuestros datos, ya que los tenemos como un vector, como una matriz, lo transformamos. Usando eso nos vuelve a salir una matriz y ahora en lugar de tener como dimensiones a las palabras, ahora tenemos como dimensiones a los documentos. Y lo que ganamos es saber qué palabras ocurren en ciertos documentos. Y es el análisis que les presentó Gibran. Entonces, como ven, partimos de no estructurados, los pasamos con una transformación muy burda de cada palabra es una dimensión. Y luego, ya que los tenemos estructurados, los invertimos, los transformamos y podemos trabajar nuestros algoritmos. Entonces, les quiero dar un poquito del contexto en donde van a ocurrir los siguientes proyectos. Va a ser un poquito tardado esto, voy a tomar el tiempo para no pasarme. Entonces, el contexto es, ya les han platicado bastante de aprendizaje profundo,
les han platicado de aprendizaje, les voy a platicar un poquito de aprendizaje profundo. Entonces quiero motivar un poco más el tema. Entonces, no sé si sepan, pero está ocurriendo una revolución en la inteligencia artificial, ¿sí? No es esta revolución, no se preocupen, los robots no vienen por ustedes. Todavía tenemos unos añitos para nosotros. Esta revolución se ha dado en el contexto de tres aspectos. El primer aspecto es el incremento del poder computacional. En los últimos 40, 50 años hemos visto cómo el poder computacional que tenemos ha ido evolucionando. La primer computadora que tuve hace 17 años, no más, como 25 años, se queda completamente atrás comparado con mi celular. Mi celular es mucho más poderoso. Entonces hemos visto que el poder cómputo ha crecido, podemos hacer más cosas, procesar más datos en menos equipo. Entonces eso es como una realidad. Estamos a punto de llegar a la frontera. También es un tema de investigación, qué es lo que va a pasar una vez que alcancemos esa frontera. Pero el incremento ha ayudado a este aspecto de la inteligencia artificial. Y también la accesibilidad a grandes cantidades de datos. Hoy en día tenemos como tenemos computadoras más chiquitas. Esas computadoras chiquitas las podemos poner en muchos lugares. Esas las ponemos con sensores, las ponemos con gente. Y la gente y los sensores mandan datos y acumulamos datos. Tenemos bases de datos que las guardan y somos muy felices almacenando grandes cantidades de datos. Entonces, de hecho, estos dos aspectos, si se dan cuenta, tienen que ver también con ciencias de datos. Eso también tiene un impacto positivo sobre la ciencia de datos. El incremento computacional para hacer los modelos y la accesibilidad a grandes cantidades. Y el tercer elemento que ha apoyado mucho a esta nueva revolución en inteligencia artificial es la consolidación del aprendizaje automático, ¿sí? De hecho, durante el día les han mencionado bastante la cuestión de aprendizaje automático. Entonces, nada más para reforzar las ideas, ¿qué es el aprendizaje automático? Es un área de la computación, ¿sí? Estudian algoritmos que aprenden, así con las comillas, son muy importantes las comillas, ahorita vamos a revisar por qué. Y estos algoritmos experimentan al mundo a través de ejemplos, ¿sí? Son muy diferentes a nuestra situación, ¿sí? Cuando nosotros decimos que aprendemos, tenemos una experiencia muy diferente a estos algoritmos. A estos algoritmos, por ejemplo, no los cuidamos durante sus primeros años, ¿sí? No los creamos y los programamos y los ponemos en la cuna, les cantamos de noche, no. Ya están listos para trabajar cuando los creamos. No los mandamos a la escuela, no tienen que pasar por eso. No les aplicamos exámenes, los sometemos a pruebas, pero no les aplicamos exámenes para ver si van aprendiendo. Tampoco sufren cuando cometen errores, ¿sí? Esa es la experiencia de nosotros como aprendemos, ¿sí? Entonces, no tiene nada que ver con la forma como nosotros aprendemos. Claro, siempre, todavía, a lo mejor en el futuro, ya van a poder ser. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? En realidad lo que hacemos es que, ya les han escuchado también la palabra esta de corpus o dataset. Tenemos un montón de ejemplos, ¿sí? De hecho, últimamente, entre más tenemos es mucho mejor para nosotros. Entonces tenemos un montón de ejemplos. Por ejemplo, aquí los ejemplos que tenemos son de cómo luce un gato contra cómo luce un perro, ¿sí? Esos son los ejemplos. Son miles, millones de fotos. Y lo que queremos es encontrar esta máquina que aprenda la intuición de qué es un perro y de qué es un gato. Entonces le ponemos los ejemplos y de alguna forma esta máquina se tiene que configurar, ¿sí? Tiene que encontrar una combinación. Hace ratito les hablaban de pesos, podría ser vectores. Tiene que encontrar esa configuración que le permita hacer la tarea más o menos bien. De tal forma que en el futuro le podamos presentar una nueva foto que nunca haya visto, haya generalizado suficiente y pueda decirnos de este lado es perro, ¿sí? O si le ponemos la de un gato, nos diga que es un gato. Este ejemplo es el que también hace rato le mencionaba, es el ejemplo de aprendizaje supervisado. Tenemos de lo que queremos aprender
y tenemos la señal de salida a la que queremos llegar, ¿sí? Perros y gatos es más o menos sencillo, pero por ejemplo, si queremos clasificar lo que nos mencionaban hace rato de los sentimientos, entonces necesitamos ejemplos de tweets con la etiqueta, este es neutral, este es positivo, este es negativo. Y así millones de ejemplos que puedan ayudar a la máquina a trabajar. Entonces, somos muy buenos. En los últimos 7 años nos hemos vuelto muy buenos haciendo estas tareas. Implica un esfuerzo muy grande porque necesitamos conseguir estos datos. Estos son datos que tenemos que conseguir para poder programar este tipo de algoritmos. Entonces, de seguro ustedes han interactuado ya con un sistema que fue programado de esta forma. Y a lo mejor no lo saben tan sencillamente. No están tan conscientes de que están interactuando con inteligencia artificial. Y lo han estado haciendo probablemente durante los últimos 7 años, le calculo por la edad que tienen. Entonces, este es el típico ejemplo de donde hay una inteligencia artificial resolviendo una tarea y tomando decisiones por nosotros. ¿Quiénes de ustedes usan algún servicio de estos de la nube, como Gmail, Hotmail? ¿Cuál es otro? Yahoo. ¿Quién sigue usando Yahoo? Le va a dar pena levantar al de Yahoo, ¿verdad? Lo siento mucho. Entonces, ahí hay una parte del sistema de correos que está checando su correo literalmente y está decidiendo si ese correo es spam o no es spam. ¿Sí? O ustedes pensaban que era un humano que estaba leyendo su correo ahí, que habían contratado a alguien en China o en la India a estar leyendo. No, es un programa, está alimentado con estadísticas de las palabras que tienen más probabilidad de ser spam contra las que no tienen y toma esa decisión. La toma por ustedes, ¿sí? ¿Quiénes de ustedes han sufrido de spam últimamente? ¿Todos? ¿Cuántos correos de spam les llegan? ¿10? ¿5? ¿10? En el 2007 nos llegaban como 200 correos de spam diarios que teníamos que estar quitando, ¿sí? Era demasiado. Estos han solucionado un problema. No son perfectos, es algo también que tenemos que aprender a vivir con estos sistemas. Ya también nos explicaron en la mañana. Estos sistemas no son perfectos, van a cometer errores y tenemos que lidiar con ese aspecto. Detección de rostros. ¿Sí? ¿Han visto en Facebook cuando suben su foto y les detecta el rostro? ¿Quién cree que esté detectando el rostro? ¿Quién? El primo. Es otra vez un algoritmo que está analizando la imagen y está viendo dónde hay probabilidad de que haya un rostro. De hecho, los voy a quemar ahorita, pero con público más joven, siempre me echan en cara que las cámaras ya hacen lo que Facebook hace. ¿Sí? Ellos están acostumbrados a ver este sistema en su cámara. Y donde primero tuvieron interacción fue en la cámara y el del Facebook como que lo ven algo retirado a ellos. Entonces ya están viejos, es lo que les quiero decir. Otro lado, por ejemplo, en Netflix, tenemos que hay una gran oferta de opciones que disfrutar y Netflix nos deja ver un par de películas y después nos empieza a recomendar y nos dice, mira, creo que te gustaría esa película. Y uno agarra y dice, ¿cómo me va a gustar esa película? ¿Por qué me va a gustar esa película? 2 horas después anda uno llorando ahí enfrente de la televisión. ¿Qué es lo que está haciendo ahí? Está comparando es una inteligencia artificial que se basa en comparar el comportamiento de ustedes con el comportamiento de otros usuarios. Y dadas las películas que han visto, les recomienda una que, porque se parecerían a otro usuario, entonces les recomienda, creo que te gustaría eso. Y es como deduce, les recomienda esa opción. Entonces, todo esto era más o menos el avance que teníamos, pero en 2009 ocurrió un cambio en el paradigma del aprendizaje automático. Resurgieron las redes neuronales. Las redes neuronales han existido desde finales de los 60, pero siempre han sufrido, han perdido batallas importantes en la academia y siempre como que las perdían y todos los investigadores que hacían eso se iban y se ocultaban.
luego regresan y la vuelven a levantar. Entonces, hemos tenido como 4 generaciones de redes neuronales y eso ha hecho posible que hagamos cosas un poco más complejas. Lo único que hemos hecho en este aspecto es que seguimos teniendo ejemplos, seguimos teniendo la señal que queremos. Lo único es que sustituimos nuestra máquina por redes neuronales, ¿sí? Y lo que queremos es encontrar la configuración de la red que nos permita hacer la tarea de forma más eficiente. Entonces, otra vez, ese avance de pasar de aprendizaje normal a el aprendizaje basado en aprendizaje profundo, se ha dado en 3 aspectos, en 3 pilares se ha sustentado. El primero es accesibilidad a mayor poder computacional, en particular a los GPUs. ¿Quiénes de ustedes juegan videojuegos así super hardcore, que compran sus tarjetas gráficas? ¿Sí? Un par de ustedes, sin miedo, no serán juzgados. Es el momento de brillar. Nosotros usamos lo que sucede cuando se están desplegando los gráficos de los videojuegos, son un montón de operaciones matemáticas que se reducen a operaciones de matrices. Y hace rato Mario nos decía, las redes neuronales en realidad es multiplicar matrices. Nada más que las tenemos que multiplicar a lo bestia, y los GPUs ya hacían eso. Entonces fue como que coincidieron las dos cosas. Por un lado necesitábamos multiplicar matrices, por otro lado estaban los dispositivos físicos que eran muy buenos multiplicando matrices, entonces los combinamos y eso hizo posible que hoy estemos, vamos a ver algunos de los resultados, que podamos hacer modelos mucho más complejos, mucho más grandes y en parte la revolución de la IA, de la inteligencia artificial, tiene que ver con que los GPUs estuvieron ahí cuando los necesitamos. Por otro lado, tenemos accesibilidad a grandes cantidades de datos. Hace 10, 15 años los investigadores, la comunidad se dio cuenta que necesitábamos más ejemplos y hicieron esfuerzos específicos por recolectar ejemplos. Entonces hoy tenemos datasets de ejemplos muy grandes, corpus de ejemplos muy grandes. En la mañana nos hablaban el grupo de Infotech, tiene 100,000 millones de tweets más o menos recolectados. De esas dimensiones de datos estamos hablando. Y además la consolidación de los algoritmos en el Deep Learning, que son un montón de técnicas que han salido en los últimos 7 años. Entonces, ¿qué podemos hacer con Deep Learning? Podemos clasificar dígitos, lo que todo el mundo estaba esperando, poder clasificar dígitos. Entonces, es una de las tareas emblemáticas. De hecho, desde 1998 podemos hacerlo. Es hasta poco que podemos escalar esto y podemos hacer clasificación más compleja, como de seguro han visto en internet de este tipo de imágenes donde está una imagen in the wild, así normal, que tomó alguien y llega el aparato, la máquina, la inteligencia y empieza a decir, mira, aquí hay un ave, aquí hay una rana, aquí hay una persona, aquí hay un perro, aquí hasta había este martillo. Y esto es algo que podemos hacer. Existen datasets gigantescos para esto, se entrena una máquina y somos bastante buenos. Creo que en las últimas estaban rebasando al humano en la tarea. Sí era así, ¿verdad, Gibran? Ya estaban llegando al nivel de que el humano reconoce objetos, podía reconocerlo. ¿Qué más podemos hacer? Podemos usar esto para conducir autos de forma autónoma. Ponemos a alguien a manejar, grabamos la toma de decisiones que hace en términos del volante y del acelerador y los tomamos como ejemplos de si ves esto, tienes que hacer esto. Entonces entrenamos una red neuronal y luego la dejamos solita y puede manejar el coche sin ningún problema. Aquí en este caso también está viendo la escena, está identificando coches y tratando de decidir qué van a hacer esos coches para tomar la mejor decisión y manejarse. ¿Qué más pueden hacer? Pueden jugar videojuegos. Están tomando nuestras tareas favoritas. En lugar de que hagan nuestro trabajo, se ponen a jugar videojuegos. Entonces, en este aspecto es muy, muy, muy bonito el ejemplo porque lo que se hace es, la red neuronal tiene que decidir, muevo la barrita hacia la izquierda, muevo la barrita hacia la derecha. No sé si conocen este videojuego. Siempre se me olvida el nombre. Blockout, exacto. Y la idea es que hay una pelotita rebotando y uno tiene que ir eliminando estos bloquecitos. Y lo que hacen es que dejan a esta red neuronal solita durante creo que como más de 15 días jugando y aprende a jugar y aprende a hacer muy buena puntuación. Lo más interesante es que aprende la estrategia de hacer un
agujero en una de las esquinas, hacer que la pelotita entre y que se quede rebotando y así ganar más puntos. Nadie le indicó a la computadora que esa era una estrategia, nadie la programó para eso, la descubrió de la exploración que estuvo haciendo de estar jugando. Es muy parecido, si ustedes lo jugaron, también se habían sentido muy contentos cuando lograron hacer eso y dijeron, mira, esto está súper padre. La computadora no se puso feliz, nada más supo que había encontrado ahí un mínimo local y estaba avanzando el asunto. También podemos hacer cosas como estas, les presentamos una imagen y nos puede crear una descripción de esa imagen. Entonces aquí le prestaron esta imagen y nos dice, man in black shirt is playing a guitar. ¿Sí? Entonces como si estuviera viendo la imagen, puede construir una oración relacionada a los elementos de esa imagen. Entonces son las cosas que podemos hacer. ¿Qué opinan que sean estas imágenes? ¿De qué son? ¿De recámaras? ¿Sí? En realidad lo que están viendo es la imaginación de una red neuronal. Esas recámaras no existen, se las imaginó una red neuronal. Le presentaron muchas recámaras y después le dijeron, imagínate una nueva, y estas son con las que pudo llegar. Entonces es algo que se está explorando. Estos tienen que ver con que la inteligencia que podemos hacer, está llegando a cosas cognitivas que hacemos los humanos. Ya no tanto a es spam o no es spam, cuento las palabras o no cuento las palabras, sino tienen un poquito de la intuición de cierta tarea, ¿sí? Eso sí, la intuición que tienen es muy específica, no es general como la nuestra, sino es muy específica, ¿ciertos? Estos también son algunos dibujos. Hace 2 semanas esto estuvo en Twitter dando vueltas, por eso lo puse. Fue muy popular y es básicamente dibujos hechos por una red neuronal de forma automática. Entonces le dicen gato y de alguna forma sabe hacer sketch y esto es a lo que llega. Entonces, además de esto, se está aplicando a múltiples campos: reconocimiento de voz, imagenología médica, generación de voz y música, colorización, traducción y network. Entonces, en este marco es lo que les voy a presentar los siguientes proyectos que estamos explorando. Como nos decía Mario hace ratito, una red neuronal en realidad es un conjunto de operaciones de multiplicación. Entonces, la forma más sencilla, esta es la que se propone más o menos a finales de los 60, es este operador que se encarga de sumar todas las entradas de aquí. Estos están viendo algo, están midiendo, pueden pensar, es un termostato, es un píxel, es una palabra, y está midiendo aquí y le avisa a esto es lo que mido. Entonces, este es como un filtro, lo que puede hacer es, puede exaltar esa señal o la puede apagar, ¿sí? La exalta si la multiplica por un número muy grande, ¿sí? O la apaga si la multiplica por un número muy pequeño, ¿sí? Eso es todo lo que está haciendo. Entonces, todas las entradas se modifican, si pueden ver es un producto punto entre este vector y este otro vector, ¿sí? Y simplemente una multiplicación que nos da un valor, y aquí lo que va a revisar esta unidad de cómputo es decir si ese valor fue mayor que un límite. Si fue mayor, va a activar la salida; si no fue mayor, la va a desactivar. Es todo lo que estaba haciendo. Está inspirado en un poco cómo funcionan las neuronas propias nuestras, nada más que las nuestras tienen mucho más salidas y tienen conexiones a mucho más distancia. Esta es como que la primera aproximación. Fue criticada muy duramente, salieron artículos demostrando que no podía generalizar y entonces se perdió un poco la investigación en esto. Después, años después, décadas después, volvió a resurgir y la nueva idea era poner ahora capas, ya no tener una sola unidad de cómputo, sino tener varias en el mismo nivel. A esto le llamaron capa y a otra capa de salida. Entonces, ese fue, como en los 90 fue el gran avance que tuvimos, fue poner 2 capas. Y lo que tenemos ahora es que ya no tenemos una matriz, ya no tenemos un vector, sino tenemos una matriz, porque están todas las conexiones de estas. Entonces, básicamente es una multiplicación de matriz lo que tenemos que hacer, para que una vemos si se acumuló la información, si se acumuló la información se activa y pasa el mensaje al siguiente. Y es todo lo que están haciendo las redes neuronales. Entonces, la idea es que esto lo configuremos de cierta forma, que se prenda aquí cuando es un gato y se apaga aquí cuando no es un gato, ¿sí? Eso es todo lo que necesitamos hacer. Entonces, rápidamente surgieron estas, fueron muy exitosas en los 90, pero por ahí de los
antes del 98, 99 empezó a salir una técnica que la mencionaron en la mañana, que es la máquina de vectores de soporte, que era mucho mejor, generalizaba mejor que estas, y empezó a reemplazar la investigación que se hacía con este tipo de redes, y empezó a ganar mucha popularidad las máquinas de soporte vectorial, que eran mucho más precisas y nos daban mejores modelos. Entonces esto fue, durante todos los 2000 estuvimos muy emocionados con máquinas de soporte vectorial, y a partir del 2009 empezaron a surgir nuevos modelos, y la nueva innovación que hicimos, ¿cuál creen que haya sido? Más capas. En realidad son muchísimo más cosas las que hacemos, pero la más importante y por la que llamamos profundo es porque tenemos muchas más capas ahora, ¿sí? Estamos hablando, aquí tenemos 3, 4 capas, pero hay arquitecturas que tienen 30 capas y ahora ya tienen unidades de cómputo, hay loops, hay también cosas para que se entrenen mejor, que también aprendimos recientemente. Entonces, es muy fácil hacer funcionar una máquina. Uno toma un vector, una matriz o un tensor. La diferencia aquí también es que pasamos de matrices a tensores, que es básicamente una matriz de matrices. Entonces, estamos en ese nivel ahora, trabajando. Entonces, uno toma la entrada, lo multiplica por un montón de pesos, toma en cuenta un bias ahí, que son otras neuronas, suma la señal, checa si pasó el límite, o también uno puede suavizar, en lugar de checar si pasó el límite, uno puede suavizar la señal, la suma, y produce una salida. Es todo lo que están haciendo las redes neuronales. El truco, y realmente lo que hemos innovado en los últimos años, es de dónde salen los pesos y de dónde salen los bias. De dónde salen sus valores, es lo que hemos estado trabajando. Y hay varias soluciones. Gradient Descent es la que se ha escogido y ha tenido éxito. De hecho, ahora son variantes de Gradient Descent, mucho más veloces y mejores para no quedarse en óptimos locales. Y básicamente lo que hacemos es que ponemos nuestra entrada, por un lado. Los pesos pueden ser aleatorios. Propagamos todas las decisiones que está tomando y tenemos una salida, ¿sí? Si sabemos qué es lo que nos debería estar diciendo a la salida, podemos cuantificar el error que está cometiendo esa red neuronal. Como sabemos, como podemos hacerlo, si se equivoca, podemos decir, te equivocaste por esto, reconfigúrate, y mandamos un mensaje de reconfiguración hacia atrás. Con un algoritmo que se llama backpropagation, empieza a distribuir y a cambiar los pesos para que nos pueda producir la salida que queríamos nosotros. Y así estamos dando vueltas todo el tiempo en la red neuronal. Le ponemos la entrada, se propagan los pesos, salen las salidas, cuantificamos el error y mandamos el error para que se corrija. Y así damos vueltas en algo que se llama dar vueltas en todo el dataset o dar vueltas en segmentos o en batches. Para los que estén jugando con redes neuronales, van a poder, les ha tocado configurar las épocas o el número de batch y ahí también hay todo un arte oscura cómo configurar eso. ¿De dónde salen los datos? DL, si se dan cuenta, requiere un espacio dimensional, ¿sí? No es tan libre, requiere que metemos datos en un espacio dimensional. Entonces, ¿quién va a transformar mis datos no estructurados a ese espacio dimensional que es estructurado? Vamos a tener que ser nosotros. Nosotros tenemos que adaptar nuestros datos para que puedan entrar en esa red neuronal. Y últimamente también existen trabajos para definir una arquitectura, que es más bien cómo fluye la información, y esa arquitectura también se puede hacer cargo de cosas no estructuradas. Entonces, ahorita les voy a hablar un poco de lo que estamos haciendo con audio, ¿sí? Uno piensa en ciencias de datos y no piensa uno directamente que uno puede trabajar audio con ciencias de datos, pero es una aplicación muy importante, sobre todo porque con el boom del Internet, con el boom de la capacidad de transmitir información, una de las cosas que podemos transmitir ahora es audio, y existe un montón de audio ahí afuera para trabajar, ¿sí? No tanto como el quisiéramos, pero hay bastante. Entonces, en particular, nosotros estamos trabajando con aspectos de reconocimiento de voz y de identificación de aves. En un reconocimiento de voz, la tarea, creo que todos han tenido una experiencia con reconocedores de voz, ¿sí? ¿Cómo califican su experiencia?
Buena, media, regular. ¿Media? Sí, definitiva. Vale. Yo estoy apantallado con el Google Now. El Siri no me toca, el Google Now. La idea es, uno tiene la señal, uno que generalmente es una señal de voz, alguien está hablando, está el reconocedor de voz, y nos genera una transcripción de lo que decimos, ¿sí? Una transcripción ortográfica. Ese es todo el objetivo, eso es lo que hace los sistemas de Google, los sistemas de Siri, están generando una transcripción ortográfica. El problema es que así lucen los datos en audio, ¿sí? Son una señal, una onda, tenemos que muestrear la señal de audio a una frecuencia más o menos alta, generalmente a 16,000 muestras tenemos que tomar por segundo para capturar todo el audio, para capturar la voz humana, ¿sí? Entonces 16,000 valores que tenemos que tener para capturar solamente un segundo, ¿sí? Si tenemos un discurso o algo así, esto es gigantesco, ¿no? No tenemos inicio y final de palabra o por ejemplo, en texto disfrutamos de esa ventaja. Podemos saber, aquí comenzó una palabra, aquí terminó una palabra. Aquí no se sabe dónde comienza y dónde termina. Entonces, estos son los datos originales, ¿sí? Entonces, lo primero que hacemos es pasarlo a un espacio de frecuencias, que es básicamente sacar un espectrograma de la grabación. Sí, según yo recuerdo, en esta grabación estoy diciendo 1, 2, 3, algo así. Es lo único que representa. Claro, ¿no? Se ve 1, 2, 3. ¿Sí? Entonces, la señal no es muy limpia, tiene dinámicas internas que tienen que ver mucho con nuestro aparato fonador. Y de todas formas, sabemos que la tarea se puede hacer. ¿Por qué sabemos que la tarea se puede hacer? ¿Por qué sabemos que podemos ver esto y podemos crear una transcripción ortográfica? O más bien, podemos ver estos datos y se puede generar una transcripción ortográfica. Exacto. Los humanos lo podemos hacer. Entonces, y ellos parten exactamente de la misma información. Lo que ven es la señal de onda esta señal de onda. También se ha descubierto que hacen algo como un procesamiento espectral en el cerebro y también tienen esa información. Y de alguna forma que todavía no entendemos, llegan a la transcripción ortográfica. Entonces, no es muy locochón pensar que una computadora también podría hacer eso. Entonces, ese es como el trabajo. Y de hecho, ustedes tienen la experiencia de que ya se puede hacer, que es a medias el resultado, pero que podemos ver que sí, que ha habido avance. Esta es más o menos la evolución. Como decía Gibran hace rato, necesitamos, como científicos, como ingenieros, necesitamos una evidencia, un número que nos diga que estamos teniendo progreso. Entonces, en reconocimiento de voz, lo que hacemos es medir los errores. Entonces, entre más grande sea el valor aquí, es peor el sistema. En este caso, estar aquí abajo es lo mejor para el sistema, ¿sí? Y podemos ver que conforme pasa el tiempo, las tareas han estado bajando y se han obtenido mejores resultados, ¿sí? Algunas se dice que ya llegaron al rango del humano, en particular cosas muy sencillas como entender comandos de control de tráfico de aviones. Entonces, entender eso está al nivel humano, cometen 3% de errores en cada oración, que es muy bajo y es lo que un humano de todas formas estaría haciendo. Entonces, esto es hasta 2011, después vino esta revolución con las metodologías de aprendizaje profundo. De hecho, es uno de los primeros lugares en los que tiene efecto y podemos ver ya en una tarea un poco más complicada como es transcribir noticias, que las computadoras están produciendo en sistemas muy sencillos, cometen 13% de errores, un poquito más complicado, mucho más ruidoso, más impredecible el lenguaje, 20% de errores y 16% de errores en el conjunto de esta tarea. Eso es donde estaban en el 2015. Después estuvo otro artículo de este grupo de investigación y otro grupo de investigación. Todo esto para inglés y en el último año también se ha avanzado mucho para chino, ¿sí? Entonces, nosotros queremos hacer un poco
replicar estos experimentos para el español. La estrategia es seguir la misma metodología e implementarla. Los datos aquí son muy sencillos. Tenemos grabaciones de voz. Y necesitamos grabaciones de voz y sus transcripciones de onda, de la señal de onda, de los 16,000 valores por segundo. Los pasamos a una imagen vía espectro. Luego segmentamos la imagen, tomamos cachitos de esa imagen y esas son las que analizamos. Y hacemos como secuencias de imágenes. En lugar de ver todo el espectrograma y tratar de decir que está ahí, vemos secuencias de imágenes un poco como si estuviéramos haciendo video. Y han habido mucho avance en arquitecturas secuenciales de redes neuronales, que básicamente pasan información de un segmento de espectrograma al siguiente espectrograma. Y así van creando sus hipótesis de qué está diciendo. La paradoja que tenemos en este campo es que no hay datos para español tanto como nos gustaría. Estamos en la época en donde tenemos accesibilidad a los datos, pero datos para hacer investigación en español es difícil. Entonces, hace como 5 años di una plática en Facultad de Filosofía y les presenté estos datos. El corpus más grande que tenemos, salud, tenía 30 horas de transcripciones. Estos son corpus, datos abiertos, ejemplos abiertos. Hay varias colecciones que son privadas y no las prestan porque es estratégico para ellos. Entonces, 30 horas que fueron colectados en los 90s. Y después habían habido varios esfuerzos. Por ejemplo, este es un esfuerzo que se hizo aquí en el IMAS. Se construyeron estos corpus. Se tardó en colectar solamente 4 horas, 5 años en la recolección de estos datos, porque además se hicieron con bastante calidad y a cierto nivel de etiquetación. Entonces vemos que no tenemos suficientes, porque para estos resultados, los resultados que les presenté aquí, ellos tienen 7,000 horas de grabaciones. ¿Sí? Entonces estamos en las 30, ellos tienen 7,000. Pero en esa ocasión estaba un estudiante que estaba comenzando su doctorado y él tomó un poco la misión de hacer un corpus más grande y estuvo trabajando en eso. Él recolectó 17 horas de voz espontánea en conversaciones de podcast. Entonces fue a los podcasts y puso a sus alumnos a transcribir, a segmentar. Luego él pasó 2 meses revisando que todo estuviera en la calidad que a él le gusta, que es bastante minucioso. Entonces logró recolectar estas 17 horas. Pero aún así estamos muy lejos de lo que necesitamos para las otras. Entonces, en progreso, ahorita estamos trabajando en conjunto con él para tomar este esfuerzo de VoxForge, que consiste en uno dona su voz y lee un párrafo del Quijote. Entonces, dona su voz, queda en la base de datos y eso se puede usar para alimentar sistemas de reconocimiento. También existe este otro proyecto, también muy altruista, de que uno lee un libro en español, entonces, y dona esa lectura. Ahora que los audiobooks están muy de moda, entonces dona la lectura y uno puede aprovechar, porque uno ya tiene el audio y ya tiene la transcripción, entonces uno puede aprovechar para entrenar. Y aquí, Carlos me decía, hay 100 horas, aquí hay como 40 horas, entonces ya tenemos 140 horas, y podemos hacer ahí cuestiones híbridas para juntar. Entonces aquí es otro problema que como científico de datos, y sobre todo de no estructurados, es muy común enfrentar, es que no hay datos, y uno tiene que crear la metodología para recolectar esos datos. Pero todavía queremos más datos, ¿sí? Y tenemos el Internet ahí. Entonces una idea es ir a YouTube y a podcast, ¿sí? Y muchos de esos ya tienen transcripciones. También, por ejemplo, la corte en México pone los videos y pone las transcripciones. La Cámara de Legisladores también hace algo similar. Entonces podemos ir a esos y recuperar y empezar a armar nuestro corpus más grande. Esto ha requerido de nuestra parte un cambio de mentalidad que no teníamos, porque como les comentaba, Carlos era como que quiero mi corpus perfecto, se tardó 2 años en recuperarlo, antes nosotros nos tardamos 5 años en recolectar otro corpus, y es un trabajo muy minucioso y de cierta calidad, y lo que nos dimos cuenta es que al hacer eso estábamos desperdiciando una gran cantidad de datos, porque podemos extraer de estos lados, podemos extraer datos no tan buenos, a lo mejor de 20 horas podemos recuperar
2 horas con sus transcripciones, pero ya son 2 horas que no teníamos antes, con métodos automáticos, con métodos de alineación automática. Entonces, cambiar nuestro chip vamos a hacer las cosas súper bien, ahora vamos a usar estos métodos probabilísticos de traer canales de YouTube, podcasts, hacer alineaciones automáticos, la máquina se va a confundir, pero no nos importa porque vamos a tener nuestras horas. Ha sido muy difícil para nosotros, pero en eso estamos. También estamos explorando el uso de aprendizaje profundo. ¿Por qué es importante tener un reconocedor de voz? En nuestro caso, si ya existen varias soluciones, hay una cuestión de independencia económica. Quien tenga, se supone que dentro de pronto todo el mundo le vamos a estar hablando a todas nuestras cosas en este boom del Internet de las cosas. Entonces le vamos a estar hablando y si vamos a estar pasando por un servidor que pertenece a otra empresa, le vamos a tener que pagar a esa empresa. Entonces, por independencia económica nos conviene que el reconocimiento de voz se haga aquí y si a alguien le toca esa bolsa de dinero, pues luego se acuerde y la reparte entre nosotros, ¿no? Entonces, es un factor importante de independencia económica, identidad nacional. Es nuestro lenguaje, es el que hablamos, necesitamos conocerlo y manejarlo. Y además tenemos en México todo el aspecto de lenguas indígenas que han sido rezagadas y Google muy difícilmente se va a preocupar por una lengua que nada más hablan una comunidad de 2,000 personas. Entonces es algo que tenemos que resolver nosotros como mexicanos hacia esas comunidades. Entonces también estamos trabajando en aspectos de este lado. Entonces, cambio de chip rápidamente. Entonces, hace 5 años llegó un alumno, después de una plática de reconocimiento de voz, y nos dijo, eso que hacen se parece mucho a lo que yo quiero hacer, pero con aves. Y en realidad no se parece tanto porque no me importa lo que dice el ave, sino nada más quiero saber el ave. Y nos dijimos, pues sí, es mucho más fácil ese problema, vamos a resolverlo haciendo lo mismo. Éramos muy ingenuos y jóvenes en esas épocas. Entonces, en México hay miles de expertos en estas áreas, en ornitología. Hay una gran biodiversidad, de hecho es algo que estamos muy orgullosos como mexicanos, que tenemos esta gran biodiversidad. Institucionalmente hay organismos que se encargan de monitorear y de cuidar esta biodiversidad. Hay cuestiones polémicas de que si lo logran o no lo logran, pero existe el mecanismo, existe la disposición. Y también recientemente ha habido un cambio del paradigma de ir hacia la digitalización. Entonces, estamos en una época importante como para empezar a preguntarnos esto. En el mundo hay, en uno de los estimados, se estiman 9,600 tipos de aves, especies de aves. Y en México habitan 1,076, habitan o pasan en algún momento 1,076 especies. Entonces, es un 10% de las especies de aves son las que están, en algún momento pasan por México o son nativas de México. Entonces, en el campo, como se monitorea, se tiene a un experto, es Saúl Villatoro, estuvo trabajando con nosotros. Entonces, Saúl Villarreal, sí, estuvo trabajando con nosotros y lo que él hace es que va con su micrófono, traza una línea y va registrando los cantos de aves. Lo hace suficientemente veces de tal forma que puede sacar estadísticas de esa especie. Entonces, además se tiene que especializar en pocas especies, ¿sí? Él es experto en 3 o 4 especies que sabe identificar a través del oído. Entonces, es un trabajo muy arduo, tienen que ir a zonas muy remotas y lo que está pasando es que ellos mismos también se dan cuenta, dado la biodiversidad en México, que es imposible seguirlo haciendo así y necesitamos dar el siguiente paso. Entonces, bueno, a veces son equipos que tienen que ir, llevar grabadoras, laptops, baterías, es bastante complicado. Entonces, lo que queremos es hacer un sistema que tome la grabación de un ave y haga un procesamiento y al final nos diga es de esta ave o no es de esta ave. El canto que acabo de escuchar. Es todo lo que buscamos. Los datos son grabaciones, en este caso son grabaciones de audio y hacemos algo similar. Pasamos de una onda a una imagen con el espectrograma como lo hicimos. De la imagen pasamos a segmentos de imágenes, otra vez volvemos a cortar. Y finalmente hacemos una transformación, en lugar de llevar toda la imagen, lo que hacemos una compresión de los datos y nada más sacamos vectores. Un poco parecido a los que nos presentó
Eric en la mañana y también a lo que nos presentó Gibran hace rato con las imágenes que las volvían vectores de palabras. Entonces hacemos algo similar. También arquitecturas secuenciales y de atención están funcionando. Y la paradoja aquí es que sí habrá datos muy pronto porque existe una preocupación por estos organismos de promover y de digitalizar todo el mecanismo de monitoreo. Además está habiendo un brinco tecnológico. Ahorita las grabadoras digitales son unos monstruos de este tipo, que se tienen que montar en ciertas zonas. Cuestan muchísimo dinero estas grabadoras. Y lo que están viendo ahorita es reemplazar todas esas por computadoras más pequeñas, basadas en tecnología abierta, como los Raspberries o alguna tecnología equivalente. Y utilizar energía solar en lugar de andar cargando las baterías y comunicaciones. Entonces, si se resuelve este aspecto, pasamos de estos monstruos, que es la tecnología actual, a cosas muy portátiles que se pueden dejar en zonas muy remotas. La comunicación llega y tenemos nuestros datos. Y además esto tiene que ver con la conservación de la naturaleza. Y en particular a mí lo que me gustaría en el futuro es tener muchísimos datos para poder ahora sí saber qué es lo que están diciendo las aves. Ellos tienen comportamientos muy específicos, tienen mensajes territoriales, de parejas, de comida y de alerta también. Entonces me gustaría decodificar y saber esta especie habla. Además tienen dialectos diferentes. Unas aves aquí en Ceú van a hablar muy diferente a las de la Jusco, eso lo identifican los expertos. Entonces saber cuáles son las palabras en comunes y todo este aspecto es algo que me interesa. Entonces, ya me tengo que terminar. Entonces, rápidamente tenemos proyectos con redes sociales, muy parecido a lo de análisis de sentimiento. De hecho, tenemos también una interfaz similar, pero mucho más pequeñita. Todo con Machine Learning. Tenemos este problema del sarcasmo. Cada vez que hacemos sentimientos análisis, siempre nos dicen el sarcasmo, porque cambia el sentido de lo que se está diciendo. Entonces, uno podría decir, la persona está feliz, pero porque es sarcástica, en realidad está enojada. Entonces aquí dice, Telmex, neta, gracias por tu buena velocidad de internet. ¿Creen que estaba feliz? No. Entonces, vimos hace rato de tweets, pasamos a palabras y a dimensiones, y de esa forma los tomamos. Estamos trabajando otro de cuantificación de diáspora. Me voy a brincar nada más para llegar a la última lista. Y también estamos en otros temas que no tienen con estructurado. Estamos trabajando traducción automática entre lenguas indígenas. Albert, que está por ahí atrás, él está trabajando la generación de memes. A su sistema le dan una imagen y genera una descripción de esa basado en el lenguaje de los memes. Verificación de hablantes, agentes conversacionales. Un alumno también está trabajando el lenguaje de señas, que se parece mucho a la traducción. Entonces aquí hay una liga muy interesante. Y acaba de unirse un alumno para trabajar identificación. Entonces todos son problemas en donde no tenemos los datos bonitos en bases de datos, sino tenemos que trabajarlos, básicamente vectorizarlos, ponerlos en base de datos, domarlos, y una vez que están ahí les podemos aplicar nuestros datos, nuestros algoritmos que sí son estructurados. Eso es todo por mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias al doctor Iván Mesa. ¿Tenemos tiempo para un par de preguntas? ¿O ¿A más? 5 pesos la pregunta? Adelante. Ah, no, ¿verdad? No se vale, ¿verdad? Adelante, Víctor. Yo tengo una pregunta. Estás mostrando 16,000, supongo que es por la capacidad computacional, ¿no? Para no saturar. Es por el voz. Nuestra voz tiene, lo que generamos de voz va de 20 Hz hasta 8, 10 algunas personas. Bueno, entonces eso sería frecuencia, no sería muestreo. Ah, sí, pero como es el límite, necesitamos muestrear al doble para poder capturar la señal en el que queremos. Bueno, aplicarías ahí Nyquist, ¿no? Sí, exacto. El 16 sale por el Nyquist. Propagation. Ajá. ¿Cómo haces para evitar que estés sobreestimando? Ah, perfecto. Repite la pregunta, es que no se escuchó la pregunta. La pregunta es, cuando hacemos el algoritmo de backpropagation, ¿cómo hacemos que no sobreestime? Esto es porque si a nosotros nos pasa, si nos repiten las cosas una y otra vez, nos las aprendemos de memoria y empezamos a olvidar la generalización.
Entonces, hay muchos trucos para hacerlo. El más importante que viene recientemente y es parte del boom de las redes neuronales es usar algo que se llama dropout, que es mientras entrenas, apagas secciones aleatoriamente de tu red neuronal. Lo que va a provocar esto es que tu red neuronal para tomar una decisión, tiene que aprender varios caminos. Entonces, de esa forma, es como si también le estuvieran ocluyendo la información, como le dije, la haces que aprenda en situaciones muy difíciles y luego ya le dices, ahora ya que trabajas con toda tu información y entonces funciona muy bien, aumenta muchas veces el 20% y la principal contribución es que ayuda al sobreestimamiento. Y la otra es monitorear muy bien tus datos y ver la curva de aprendizaje de tal forma que no se caiga, que se quede en el platón ahí. Y ya cuando ves que se caigan es que ya sobreentrenó. Ok, adelante. Rapidísimo, sobre lo que dijiste sobre los datos, sí es impresionante cómo no hay datos para Sí. muchísimas cosas. Sí, Es eso es. asombroso. Sí, pero particularmente para tu problema, no sé si han intentado, bueno, me han dicho que en las películas piratas puedes bajar los subtítulos también, y lo he hecho en inglés, ¿no? Entonces no han intentado ver si películas que se doblen al español tengan esos subtítulos ya. Ya esos trabajos tuviste que alguien hizo, hay muchísimos. Sí, es una de las estrategias. No hemos intentado hacerlo por cuestiones éticas y más que todo, pero sí pasó por nuestra mente. Con videos de YouTube están abiertos, son públicos y tienen transcripciones, entonces es mucho más, es menos, es más ético hacerlo a través de ellos. Sí. Pero sí lo pensamos. Muy bien. Bueno, sí, si no hay más preguntas, entonces agradecemos la charla del doctor Iván Gracias. Mesa, ¿verdad?